hoy. Ella es Patricia Tosi, es psicóloga, es docente. Acá estamos con Carlos Scrigliati y Marina Albó. Te damos la bienvenida al programa. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, la convocatoria fue porque hace unos programas atrás, con esta temática del 24 de marzo y de muchas personas contaban sus anécdotas, era como armar una documentación oral que separaban, porque hay muchos lugares en capital, por ejemplo, y en provincia, que hay una boldosa con recordatorio a alguna persona desaparecida o que mataron durante la dictadura militar, y se hacía un homenaje contando historias, a veces alguien del barrio, a veces familiares. También este año la convocatoria fue a plantar árboles, y cuando hicimos la convocatoria, Catalina Artesi justamente contó la historia de cómo había conocido a Patricia Tosi, cómo había sabido de su muerte, y con eso, bueno, se nos movieron algunas cosas a nivel, pongámosle, familiar, y quería, justamente vos me llamaste para comentarme, porque bueno, llevás su nombre y sos su sobrina. Sí. Bueno, yo tengo 45, con lo cual yo nací en enero y ella ya estaba fallecida. Ella no fue desaparecida, ella fue muerta. Sí. Ella la mataron el 17 de junio del 75. El 17 de junio del 75, en democracia, se supone que en democracia, si bien el 24 de marzo es el día que conmemoran el inicio, no fue el inicio, por lo menos para nosotros y para los que conocíamos, no fue el inicio. Para mí tampoco fue el inicio, porque yo no sabía nada de esto y tampoco supe de que tenía una tía que se llamaba Patricia Inés Tosi. Yo me llamo Patricia Soledad Tosi, me iba a llamar María Soledad Tosi. Mi mamá ya estaba embarazada de mí cuando mi tía falleció, así que me pusieron el nombre de ella. Nunca se me ocurrió preguntar realmente por qué me llamaba así, o sí pregunté y me lo contestaron, la verdad que no lo recuerdo. Yo me entero que tenía una tía por parte de mi papá cuando mi mamá se enferma en algún momento y hubo que buscar la documentación de ella, y yo abro, mis hermanos, no me acuerdo, yo tengo 2 hermanos más, abrimos una lata y estaba un recorte de un diario con la foto de ella, que yo no sabía quién era, para mí era lo mismo, pero sí decía Patricia Tosi, y ahí es como que todos quedamos medios como que no sabíamos. Le preguntamos a mi papá y él nos termina diciendo, muy al pasar, que tenía una hermana que había sido muerta no me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero que había sido muerta por la AAA. Me dijo un par de nombres, yo no lo recuerdo, y ahí quedó, porque hablar del caso de mi tía en mi familia es como que no se habla. No se habla. Después uno, cuando es más grande, cuando empieza... Bueno, mi papá, aparte de mi tía, tenía un hermano, y él estaba casado con mi tía Angélica, y ella fue la que de grande nos cuenta a mi prima y a mí en una charla en la casa de ella, nos cuenta un poco más de lo que había pasado y cómo la muerte de mi tía hizo un antes y un después en la familia. Y personalmente en mi papá, que después fue hablado y sigue siendo hablado ahora de grande, cómo es un notable antes y después con la muerte de mi tía. Yo me enteré ahora, no hace mucho, de muchísimas cosas. Por ejemplo, después, antes del 24 de marzo, mi papá tuvo que ser operado, ya sabíamos, qué sé yo, y me quedé yo una noche y charlando, me termina diciendo cómo había sido, que había aparecido, la habían detenido y que se había ido a Florencio Varela y que la querían pasar como un asesinato pasional. Yo no lo sabía. Bueno, después también por Mariel me enteré de un montón de cosas, porque en mi casa no se hablaba de mi tía, no se hablaba de la dictadura, no se hablaba directamente. Creo que la primera vez que yo escuché a mi papá hablar de la dictadura fue en el levantamiento de la democracia de Alfonsín, de la tablada. Sí, que mi papá estaba totalmente asustado y nadie entendía por qué, y nos termina diciendo que tenía mucho miedo de que pasara lo que había pasado en aquella época, que no había sido tanto, digamos, una historia muy reciente. Si para nosotros es reciente, para ese entonces mucho más. Y así fue como me enteré yo que tenía una tía que había sido muerta por la AAA.
simplemente eso. Y bueno, después el destino hizo que yo me recibiera de psicólogo en la facultad de la UBA y después decidiera estudiar el profesorado de educación en psicología en filosofía y letra, donde caminando por los pasillos con mis compañeros, como quien quiere la cosa, subimos al tercer piso donde no había aulas para dar clases y encontramos una placa gigante con el nombre de ella. Eso me impactó muchísimo porque nunca me hubiese imaginado que hubiesen puesto una placa. Bueno, después me enteré, averigüé, que fue el caso emblemático de la Facultad de Filosofía y Letras y por eso eligieron su nombre para conmemorar, no me acuerdo bien si eran los 30 años, no, más o menos, los 25 años, la verdad que no recuerdo, que en todas las facultades de la UBA pusieron un caso emblemático, bueno, en la de Filosofía y Letras, mi familia tuvo el honor de ponerla a ella. Patricia, una pregunta. En una casa en la que de eso no se habla, en un contexto en el que era muy difícil hablar del tema, ante una situación tan traumática como esta, ¿qué cambia en la cabeza y en la vida de una persona de cuando vos te enteraste cuántos años tenías? 8, 9, 10 años. Bien, ¿qué cambia en la cabeza de una persona de entre 8 y 10 años cuando empieza a tomar conciencia, hasta donde se puede a esa edad, de que pasó todo eso que vos sabés que pasó y que a vos te pasó? En realidad no me cambió mucho a esa edad porque se seguía sin hablar. No se hablaba. Y no me acuerdo qué pasó. En aquel momento era como que se respetaba. Si el grande no quería hablar, nadie hablaba. Si no quería, no salía el tema. En la escuela no recuerdo haber hablado de la dictadura tampoco, salvo en el secundario, con lo cual no era algo muy llamativo en nuestra familia, por lo menos. Sí me Pero lo acuerdo descubriste cuando fuiste a la universidad. Ahí la tomaste verdadera placa, conciencia. Claro. pero en realidad el tema de la dictadura venía de mucho antes. Lo que pasa es que el quien me podía a mí hablar sobre ella era la persona que estaba, que no podía hablar emocionalmente, no podía hablar. Me tiraba como un par de datos muchas veces, pero en aquel momento no existía Google para buscar, no había información, entonces era como que nada, como que uno iba pasando la cosa y después, bueno, después sí, terminado el secundario, ¿no? La verdad que no me acuerdo bien, un poco más, fue cuando mi tía nos contó que de eso ¿por qué de eso no se habla? Lo que atravesó emocionalmente en mi familia y cómo mi familia como que se desparramó, no sé bien cómo explicarlo. No sé qué hubiese pasado y no sé cómo era antes. Nunca lo voy a saber. Claro, yo que soy la más grande dentro de todo, no soy una prima directa tuya sanguínea, pero sí política, para decirlo de alguna manera, una de las cosas del gran temor familiar era de que cuanto menos datos tuvieran los más chicos que eran ajenos a esto, por si se venía otra vez esto, porque el miedo era ese, que otra vez viniera y uno estaba en una agenda, estaba en un dato, era como cubrirnos de todo eso. A mí no me pudieron cubrir porque yo ya tenía 13 por cumplir los 14 y estaba atenta a todo el drama que existía en la casa y se vivió en mi casa y por eso sé detalle por detalle. Claro. Detalle por detalle que pude escuchar y que pude preguntar y que me pudieron contestar, porque el dolor era tan grande del padre de Patricia Tosi que estamos hablando, hermano de Patricia Tosi, acribillada a balazos con 22 años, y Andrés, el otro hermano, y tu tía Angélica, que era mi madrina, lo contó porque ella fue a reconocerla y estaba embarazada de tu prima. Vos naciste el 2 de enero y Ana nació el 29. Sí. Y ella la fue a reconocer acribillada a balazos, que era lo único que se reconocían eran los mocasines y la pollera, porque después no la desfiguraron a balazos, fue una cosa terrible. Entonces, sí. ¿Cómo explicás a los pibes más chicos? Pues imagínate que el hermano de Patricia, tu hermano mayor, tiene 9 años menos que yo, o sea que ustedes, vos estabas en la panza. Él la conoció. Claro, puede ser que la haya conocido. Mi hermano mayor la conoció. Claro. Así que bueno, te digo, contanos ahora cómo fue esto de poder plantar un árbol con el nombre de Patricia. El tema a mí personalmente también, vos Carlos cuando me preguntabas cómo me había cambiado
algo que me pasó durante la adolescencia fue que, como toda persona, mi nombre no me gusta. Como cualquier persona, el nombre propio lo odia, no le gusta, y uno piensa, ¿por qué me pusieron tal nombre? Sin embargo, sí me hizo un antes y un después durante todo el querer saber qué pasó. Y yo recuerdo que cuando vi la placa esa en la facultad, que tendría 24 años yo ya, porque yo ya estaba, ya me había recibido, ahí dije, ahora sí sé por qué me gusta mi nombre. Ahí fue cuando yo digo, me llamo Patricia. Antes me decían, ¿cómo te llamas? Y digo, oh, Dios, tengo que decir un nombre que no me gusta y empezar Y ahora sí, lo digo con orgullo, lo digo siempre dije con orgullo, porque es el nombre de uno. Pero sí, el saber por qué, claro, con el transcurso del tiempo, en ese tiempo de adolescencia tardía, cuando fui aprendiendo de quién era mi tía, ahí sí lo llevé con orgullo y con ganas y me gusta mi nombre. Así. Claro, claro. Además era un cuadrazo político impresionante. Aunque no fuera de la misma ideología política de uno, dicen que era una persona muy preparada, un cuadro político muy importante. Sí, no sé. Yo me encontré con un compañero de ella de la facultad, en aquel momento que seguía trabajando en la facultad, y también me decía que por eso fue elegida, digo, porque fue emblemática en tanto el saber que tenía y cómo movió al centro de estudiantes y cómo se movía ella, en tanto emocional como compañera, como ideológicamente, digo, en general. Pero bueno, me perdí el conocerla, digamos. Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora es que figure en el Parque de la Memoria, porque el nombre de ella no está. No está. Y yo conseguí el nombre de una de las curadoras del Parque de la Memoria y hay que trabajar sobre eso, sobre todo ustedes que llevan el apellido, porque tiene que figurar, porque figuran desde el año 72. Y no sé qué tipo de curaduría, sé qué tipo de curaduría hicieron. Algunas personas figuran como mártires, ella figura como mártir, como Rodolfo Walsh, y parece que por eso no está. Pero bueno, habría que ver realmente el por qué no está en ese Parque de la Memoria, ¿no? A mí cuando fue lo de la placa y hablé con este hombre, qué sé yo, me dijo que en realidad la importancia que tenía ella, porque en realidad no hubiese entrado como un caso significativo, porque ella no fue muerta en dictadura. Claro. No sé si tendrá que ver con esto del Parque de la Memoria, la verdad que no sé el por qué no está. Sí. Pero pero figuran desde el año 72 ahí, figuran muertos y desaparecidos desde el 72. Claro, porque el 72 empezó el tema de la AAA. Claro. Bueno, y después el destino hizo que yo, buscando trabajo, empezara a trabajar como orientadora educacional en equipo de orientación escolar acá en Lanús. Yo vivo en Lanús, en la parte de Chingolo. Y nos tocó en la escuela primaria, en la escuela 52, plantar uno de los tantos árboles que este 24 de marzo plantaron un árbol por un desaparecido. Y bueno, y hablando por el tema del COVID y todo eso, no se podía hacer un gran acto, pero sí participaron. En ese momento eran burbuja de 10 niños, cuarto, quinto y sexto, porque acá en provincia es hasta sexto, y primero, segundo y tercero hicieron dibujos y demás para plantar. Los chicos de sexto fueron los que plantaron. La directora me había preguntado antes si podía mencionar mi caso, más que nada para que ellos vean que la historia no es una historia muy lejana, es una historia de ahora, para nosotros es ahora, para ellos la ven como muy lejana. Claro. Y trabajando la memoria, y bueno, me mencionó el caso de mi tía, y plantaron el árbol y qué sé yo. Y justo salió que había unas nenas que me conocen desde primer año, de primer grado, y una dijo, plantamos un fresno nosotros, que significa suerte. Entonces ella lo que decía era que bueno, que el árbol, como el fresno no sabían cómo se llamaba, no sabían qué árbol era, podían ponerle mi nombre, que era más fácil de reconocerlo. Y nada, y a mí me gustó, más allá de que estos nenes van a seguir egresados y se van a ir de la escuela y van a venir otros, el ver el árbol
es como que es el árbol mío, digamos. Es el árbol con el nombre de mi tía. Claro. Y está bueno, y está lindo. Que los chicos hablen y que cuenten y que sepan. Y el hacerlo más real. Claro, y que puedan preguntar, porque justamente es eso, que puedan preguntar y hay alguien que les conteste. Claro, claro. Sobre todo esas dudas. Algo que a vos no te pasó, pero yo, que soy la más grande de todos ustedes, les digo que no fue de mala intención, sino justamente tiene que ver con proteger. Fue con algo de protección. Se entendía la protección en ese momento de esa manera. Es un resguardo emocional, porque acordémonos que cuando yo tenía esa edad, era una sociedad donde los chicos no se les contaba nada. No. Yo recuerdo, tenía 10 años, o menos, no me acuerdo, cuando mis papás se separan y no se decía, no se hablaba, no se contaba, y era como un crimen. No era un crimen, pero era como que muy raro, como que no se le decía nada a los chicos no tenían posibilidad tampoco. Ahora están mucho más apiolados, mucho más comentan. Claro. Uno como adulto también le da el lugar. Bueno, ¿vos qué opinás? ¿Qué decís? ¿Qué sentís? Claro. En aquel momento, no. Claro. Y más con esta historia. Sí, muy pesada. Obviamente, el resguardo era emocional. Y el no hablar para los adultos, y estoy convencidísima, era un resguardo para ellos también. Sí. Para no volver a sentir. Yo, por lo menos en mi familia, yo creo que era así. El no querer volver a repetir esa emoción negativa en aquel momento, ese sentimiento, y estoy segura que era eso, era como cuando hablaban de ella, era una descripción. Tu tía estudiaba filosofía y letra, tenía 22 años. Sí, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces yo no sabía que no podía seguir preguntando. Claro. Eso no se habla, y bueno, nada. Por suerte, ahora sí de eso se habla. Y mi papá personalmente también empezó como a abrirse un poco más. Él tiene ahora 75 y no importa, digo, es lo de menos, que él pueda empezar a hablar. Entonces sí me estuvo contando un poco más, sí me estuvo contando lo que pasó, lo que sintió, cómo cada uno de los integrantes de la familia tuvo que participar de esto, de uno reconocer, uno ir a buscar, uno ir a decirle a mi abuela que su hija había sido asesinada. Digo, todos tuvieron algo, una carga, una mochila que tuvieron que llevar. Pero bueno, uno lo entiende de grande eso, ¿no? Me parece. Sí. Tu abuela, por ejemplo, cuando la fueron a buscar a la casa de tu abuela, la dejaron atada para que no avise a nadie. Y hasta que no pudieron ir, imagínate, vivían en Banfield, otros vivían en no me acuerdo dónde, hasta que fueron a la casa, no había teléfono, no había celular. No. Había radiomensaje, porque el que tenía, porque había radiomensaje porque eran médicos, porque si no nadie tenía la radiollamada. Por eso, pero el radiomensaje te prendía una luz y tenías que ir a llamar un teléfono, y ahí te decían la noticia, o sea que tampoco era que te avisaba, porque el radiomensaje al final tuvo 3 palabritas podías poner. ¿Y qué iban a poner en esa época? Igual en esa época no existía. Tenías que llamar a un teléfono de línea para que la línea mandara el radio, o sea, ya estaba, era lo mismo. Sí. Así que bueno, Patricia, contanos ahora, una vez que contamos todo esto, vos trabajás como psicóloga de niños, de adultos, haces clínica, solamente... Yo trabajo en una primaria, en una secundaria, y aparte atiendo en consultorio, en Lomas de Zamora. En general, atiendo en general, con otros psicólogos y con un psiquiatra, es como un grupo. Exacto. ¿Y trabajás viste alguna corriente en especial dentro de la psicología? Sabés que no, en realidad, yo por mis papás médicos, la esposa de mi papá psiquiatra, entonces como que tengo el conocimiento de diferentes áreas, diferentes campos, diferentes... y según el caso, es lo que a mí me gusta tomar. Mira, qué interesante. Sí, saber, no me casé con ninguna teoría, digamos. Me interesa el psicoanálisis, me parece súper importante para un montón de casos, pero a mí me hace agua en otros, pero ahí, por ejemplo, un intento conductual bien realizado me parece mucho mejor que el psicoanálisis. Digo, eso me gusta y creo que no me fue tan mal. Muy bien, me parece Creo que no me fue tan mal.
¿Y te especializás en algún diagnóstico en especial? Porque viste que hay psicoanalistas que están con, por ejemplo, para chicos o grandes con Asperger, para decirte El tema es que con la escuela tuve que aprender lo que eran discapacidades generales. Y obviamente cuando arrancó toda la onda esta del TGD, que ahora se llama Trastorno Generalizado del Desarrollo, que ahora está el TEA, Trastorno Espectro Autista, me especialicé más en eso, pero en realidad también me gusta atender otras cosas, pero el TEA sí. Sí, el TEA es como que está muy candente ahora. No sé si porque se empezó a diagnosticar o porque existió siempre. Existió siempre, pero no estaba con un nomenclador psiquiátrico. Claro, sí. Yo me recibí en un año donde la facultad únicamente era neurosis, psicosis y perversión. Se terminó ahí, punto. Claro. No existía otra cosa. Bueno, ¿y sos de las escuelas que está a favor del DSM? ¿Por dónde van? ¿El DSM-6? ¿Ahora van el DSM-5? ¿O de las que me no? parece que lo que pasa es que para las obras sociales o para el diagnóstico lo necesitas. Lo que pasa es que hay que saber trabajar, para mí, hay que saber trabajar de manera interdisciplinaria. Claro. Yo sola no sé si podría diagnosticar a alguien para ponerle una etiqueta a alguien. Y viste que en las escuelas por lo general tratamos de no hacer eso. Claro. Sí. Pero la realidad también es que muchas veces sí es necesario un diagnóstico. Para la obra social, Primero, para la obra social, para que no tengan que gastar en un tratamiento personalizado o privado. Segundo, porque es necesario para saber de dónde arrancar. Claro, y para el certificado de discapacidad también. Una medicación. Yo, con respecto a la medicación, no estoy tan de acuerdo con el abuso o mal uso, obviamente. Claro. Pero con el bien uso, con personas que sí saben usarlo, me parece que es interesante. A veces es necesario para arrancar. Claro. No es como perdido, o sea, lo tratamos, y si no hay un psiquiatra o un neurólogo que interceda ahí, es como muy complicado. Claro. Pero bueno, a libre albedrío no, pero bien trabajando de manera interdisciplinaria con diferentes profesionales, me parece que sí, que un DSM-5 podría funcionar. Claro, un DSM-5 es un como si fuera un nomenclador donde están catalogadas todos los trastornos mentales, porque antes eran enfermedades, ahora se les dice trastornos mentales dentro de... Bueno, nos tenemos que ir, Patricia, estaríamos hablando toda la hora, pero tenemos otros invitados. Bueno, yo te juro que pensé que me iba a pesar porque nunca hice esto, nunca. A mí también a veces me cuesta hablar de mi tía porque no sé por dónde ir. Sí. Y nada, re cómodo, re bien me sentí. Bueno, te agradezco muchísimo, así que fue un paso enorme para vos esto de poder difundirlo, y un abrazo a toda la familia. Igualmente. Siempre decimos, no nos vemos seguido, ahora por la pandemia no nos vemos seguido, un día nos vamos a tener que pelear, aunque sea para justificar de que no nos vemos seguido, porque inventar una pelea, porque en realidad... ¿Viste? De abandonados que no nos vemos. Ahora me voy a otra radio y digo cosas malas de esta. Muy bien, es una muy buena excusa para que se vuelvan a juntar. Bueno, muchas gracias, Patricia. Un gusto conocerte. Gracias por tu relato. Gracias por mantener viva esa memoria y nos seguimos viendo en cualquier momento. Bueno. Muchas gracias a ustedes por hacerme sentir también tan cómoda y hablar de estos temas. Y bueno, nada, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. ¿Nos vamos rápido al tema musical? Yo les diría que pongamos tema musical y un audio que tenemos de 1 minuto que hay que ponerlo sí o sí porque es una actividad de discapacidad importantísima